Segmento para crear conciencia, para reflexionar, para además informarse sobre características de ciertas enfermedades, y por eso está junto a nosotros Roxana Lopresti. Roxy, ¿cómo estás? Hola Lucy, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, vamos a hablar de la tuberculosis porque precisamente mañana es el Día Mundial. Es una enfermedad que poco se habla, es una enfermedad vieja, pero está muy vigente. ¿Pero por qué se habla poco? Por el estigma que genera esta enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, está pidiendo a los estados que aumenten las inversiones y las ayudas para incrementar la información y también combatir esta afección. Y si hablamos de tuberculosis, tenemos que hablar de una bacteria que afecta principalmente a los pulmones, pero también puede afectar a otras partes del cuerpo. Escuchamos qué es, recordémoslo, qué es la tuberculosis. Claro. La tuberculosis es una enfermedad que se denomina de infecto contagiosa, tiene la posibilidad de transmitirse de una persona a otra persona, y es importante destacar que es una enfermedad prevalente, no es una enfermedad que desapareció, no es una enfermedad que ha sido olvidada, al contrario, realmente está presente entre nosotros y bueno, se va transmitiendo de una persona a otra persona. Bueno, ¿cómo es el contagio? El contagio tiene que ver sobre todo cuando se aloja en los pulmones. Es una enfermedad que puede alojarse en cualquier parte del sistema, pero principalmente adquiere una importancia cuando se aloja en los pulmones, porque esta es la forma en que un paciente, cuando tiene tos, propaga los bacilos, que son las bacterias que transmiten la tuberculosis, de una persona a otra persona. Entonces, estando en contacto con alguien que esté tosiendo y que tenga tuberculosis, las posibilidades de contagiarse obviamente son mayores. Bien, bueno, ¿cuáles son los síntomas, Roxy? Los síntomas. Sí. Una persona que se enferma de tuberculosis tiene los siguientes síntomas: tos, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso. Fíjate vos, ahí el doctor hablaba de la tos. Una tos persistente durante 15 días es motivo para consultar al médico. Ese es un llamado de alerta. ¿Y cuáles son aquellas personas que son como más propensas a tener esta enfermedad? Aquellos que tienen el sistema inmunológico debilitado. Es decir, hablamos de personas que tienen VIH, diabetes, fumadores también, y también aquellos que viven en contextos pequeños de hacinamiento, aquellos que viven en viviendas precarias, como así también las cárceles. Que no tengan mucha ventilación, digamos. Totalmente. Bueno, porque esto que decía el doctor de cómo se contagia a través de la tos. Por eso que digo, cuando ya existe una tos persistente durante 15 días, uno no lo relaciona muchas veces con la tuberculosis. No, jamás. ¿No? Jamás, pero bueno, es bueno ir al médico que dé el diagnóstico clínico y también se comprueba a través de una radiografía de tórax. Perfecto. Sobre esto también habla el doctor. Muy bien. El tener tuberculosis genera algún cierto grado de discriminación, o bueno, el paciente un poco lo tiende a ocultarlo por las características de la enfermedad. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el huésped que aloja la enfermedad son las personas, ¿no? No existe ambientalmente, no me puedo contagiar por tocar algo, no me puedo contagiar simplemente por estar en un lugar, sino que tengo que estar en contacto con alguien que esté enfermo y que la tuberculosis esté en los pulmones. Bien. ¿Qué datos estadísticos hay, Roxy? Veamos las estadísticas. 12.500 casos anuales en la Argentina. En Mendoza, casos nuevos por año 150. Pero decimos entre 200 a 250 pacientes. ¿Y esto por qué? Hacemos una aclaración. Porque el tratamiento dura aproximadamente 6 meses. Entonces, muchas veces cuando se cuenta la cantidad de casos y de personas que están en tratamiento, se cuentan también los casos de residuo que quedaron del año anterior. Por eso que decimos que, si bien los casos nuevos son 150, pero entre 200 a 250 pacientes son los que están en tratamiento. Y cuando se cura, es necesario que se sigan con los controles. ¿Y por qué decimos esto? Porque puede reincidir en la enfermedad. Y si hablamos de tratamiento, que decimos que son aproximadamente 6 meses, hay que tener en cuenta que está en base a antibióticos y son 4 drogas que son muy fuertes. Por eso que hay que estar siempre muy atentos a esto. Y fíjense ustedes que hay un dato muy importante, esto que hablábamos de la Organización Mundial de la Salud que pide a los estados que tengan más inversiones. Aquí Mendoza forma parte de una investigación internacional con respecto a una vacuna que se está probando en aquellos pacientes que transitan
transitan la enfermedad. Entonces, bueno, lo que se busca es esto. Hace 6 meses que se está investigando allí en el Hospital de Encinas y se ha estirado 6 meses más. Pero esta vacuna no es para prevenir, sino que es exclusivamente entonces para pacientes que transitan tuberculosis. Viste que se pone en algunos, como es una investigación, en algunos placebo y en otros verdaderamente el líquido correspondiente. ¿Sí? Entonces, bueno, se está haciendo esta investigación y lo bueno es que Mendoza está haciendo parte de esa investigación. Que es una investigación internacional. Cerramos con la doctora Villalba, que habla de esto. Bien. Es cierto, 6 meses es mucho, pero antes era mucho más todavía. Hace algunos años, como bien mencionás, es una enfermedad muy antigua y hace años la tuberculosis se trataba 2 años, después se fueron disminuyendo los tiempos, 1 año, 9 meses, y hoy los tratamientos acortados que se denominan son precisamente de 6 meses. Y también se está trabajando, que nosotros estamos trabajando desde el Hospital de Encinas, en conjunto con el Programa Provincial de Tuberculosis y con otras instituciones, estamos trabajando en investigación, en algunos proyectos de investigación, en una investigación multicéntrica internacional, precisamente tratando de trabajar o de investigar en una vacuna, que en este caso no sería una vacuna preventiva, sino una vacuna a los fines de indicar concomitantemente con el tratamiento antituberculoso, a los fines de evaluar la posibilidad de reducción del tiempo de tratamiento. Así es que bueno, Mendoza está trabajando, nosotros somos el centro principal, el centro investigador del país, y bueno, estamos trabajando fundamentalmente para lograr obtener resultados en cuanto a esto, ¿no?